Hola a todos. En este video se estudiarán los procesos de derivación numérica y extrapolación de Richardson. Vamos a iniciar con la derivación. Si bien la derivación es un problema matemático complicado, normalmente existen reglas de derivación para las funciones más habituales. Sí lo puede llegar a ser dentro de procedimientos de cálculo reiterativo, en donde no es posible realizar una derivación analítica. De antemano, por ello la importancia de la derivación numérica a través de fórmulas de aproximación. Como sabemos, la derivada de una función es el valor límite de la relación entre el incremento del valor de esa función y el incremento de la variable independiente cuando éste tiende a cero. La derivación numérica evalúa numéricamente la derivada de una función a partir de valores numéricos de dicha función, sin necesidad, por tanto, de conocer la expresión analítica de dicha derivada. La derivación numérica de funciones es muy sensible, por su definición, a pequeñas perturbaciones en los datos o a la precisión de estos. Mientras que la integración produce en los resultados un efecto de amortiguación de los efectos de las oscilaciones en los datos, la derivación todo lo contrario. Las dos funciones de la figura tienen integrales muy parecidas, mientras que sus derivadas en distintos puntos pueden diferir muchísimo. Si se necesita derivar funciones cuyos valores se conocen solo en un conjunto dado de puntos concretos, lo más aconsejable es ajustar alguna función continua a esos puntos y derivar luego la función obtenida. Si los datos de ese conjunto tienen un cierto patrón de continuidad, se puede interpolar una función. Si se sabe que tiene ruido, lo más probable es que se requiera una aproximación mediante mínimos cuadrados o splines, recordando que un spline es una curva diferenciable definida en porciones mediante polinomios. Para calcular numéricamente la derivada de f de x, como ya hemos visto, se puede considerar una aproximación intuitiva de la definición de f' de x es igual a la derivada de f de x con respecto a dx, que es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, que es aproximadamente igual a f de x más h menos f de x sobre h, es decir, la función secante en dos puntos próximos. Geométricamente se pueden considerar tres variantes: fórmula adelantada, la fórmula atrasada y la fórmula centrada. En el cálculo numérico de derivadas se cometen errores importantes. Por ejemplo, la aproximación de las derivadas de e a la x produce lo siguiente, tal y como se puede ver en los números marcados con amarillo. Como ya vimos, al hablar de errores, estos disminuyen a medida que aumenta h. Alcanzan un mínimo aproximadamente en h igual al logaritmo sub 10 por el epsilon sobre 2 para la derivada adelantada y atrasada, y luego aumentan otra vez debido a los errores de redondeo y a la precisión de la máquina en las operaciones. De acuerdo con el ejemplo anterior de la derivada de la función e a la x, generaremos un pequeño clip en donde mostraremos cómo obtener los resultados de los datos que mostrábamos en la tabla anterior, en donde podemos observar los valores de la fórmula adelantada con su respectivo error, atrasada, centrada con su respectivo error y centrada con la segunda derivada. Bueno, mostramos el programa y esta primera parte corresponde a generar los valores sobre esa tabla, y la segunda es generar una gráfica en donde podamos ver la diferencia entre los errores y el crecimiento de h. Primero, asignamos las variables h, que asignaremos como 1, y e, que será el exponente a 1. La función fopen nos servirá para crear o abrir un elemento en donde guardaremos los datos de estas interacciones. Generaremos un ciclo que irá de 1 a 14 y comenzamos con h. h tomará el valor de 0.1 y comenzamos con la primera derivada, que esta correspondrá a la fórmula adelantada, que será el exponente de 1 más h menos e sobre h. Generamos su error, que va a ser igual al valor absoluto de la derivada menos e. Generamos la segunda fórmula, que corresponde a la trazada,
que será e menos el exponente de 1 menos h dividido sobre h. Generamos la tercera, que será sobre la fórmula centrada, que corresponde al exponente de 1 más h menos el exponente de 1 menos h dividido sobre 2 dividido sobre h. Generamos su error, que será igual al valor absoluto de la derivada 3 menos e. Y por último generamos la última fórmula, que será sobre la central con segunda derivada, que corresponde al exponente de 1 más h menos 2 por e más el exponente de 1 menos h entre h por h. Una vez terminando esa interacción, se guardan los elementos con el orden de h, exponente, la derivada, el error, la derivada 2, la derivada 3, el error y la derivada 4. Una vez que se ejecuta este programa, nos muestra un archivo que se genera. Si lo abrimos, podemos observar los valores son iguales a los que teníamos en la anterior tabla, en donde podemos ver los valores de h, el valor de e, el valor de la primera fórmula que es adelantada, su error, la fórmula trazada, la fórmula centrada, su error correspondiente y la fórmula centrada con segunda derivada. La segunda parte de nuestro programa mostrará una gráfica para poder ver la diferencia entre los errores. Iniciamos a la variable h con 0.5, generaremos una matriz de ceros de 32 por 3 e iniciamos el ciclo. fd correspondrá a la fórmula adelantada, que será el exponente de 1 más h menos e sobre h. cd correspondrá a la fórmula centrada, que corresponde a exponente de 1 más h menos el exponente de 1 menos h dividido sobre 2 por h. Una vez teniendo las interacciones, se guardarán estos datos en la matriz, que será r de i hasta el número que es el fin, va a ser igual a h, que será la primera. Aquí esto corresponde al error de la fórmula adelantada, que será el valor absoluto de fd menos e, y este corresponde al error de la fórmula centrada, que será valor absoluto de cd menos e. Y a h lo dividimos sobre 2 en cada interacción. Ahora, en vez de utilizar plot, utilizaremos log, que básicamente tiene la misma función, solo que grafica una serie de puntos tomando logaritmos de cada eje. Como podemos ver, tomamos el eje que será dh con el error de adelantado, con h con el error de centrada. Ponemos los nombres, asignamos que xlabel va a ser h, ylabel va a ser igual al error. Si corremos nuestra aplicación, de nd derivada numérica, nos va a mostrar una gráfica en donde podemos ver la diferencia entre la derivada avanzada y la derivada centrada. Ahora hablaremos de la extrapolación de Richardson. En muchos problemas, como la derivación o integración numéricas, el valor aproximado de una función en un punto se calcula de acuerdo con un incremento, un paso o un pequeño diferencial desde otro punto. Lo ideal es obtener el valor de la función en el nuevo punto al tender a cero ese incremento, paso o diferencial. Evidentemente, el error de redondeo de la máquina impide que esos pasos o diferenciales se escojan arbitrariamente pequeños. No obstante, basándose en incrementos previos no cero que han funcionado, se puede estimar cuál será el valor de la función cuando ese incremento o paso tienda a cero. La idea de Richardson a este respecto es la siguiente. Supongamos que f de h asigna el valor de la función con un paso h. Si se calcula el valor de f para varios incrementos h no cero y se conoce teóricamente el comportamiento de f de h cuando h tiende a cero, se puede extrapolar el valor de f de 0 a partir de esos incrementos. Supongamos que f de h es igual a sub 0 más
a sub 1 h elevado a la p más o h elevado a la r, según tienda h a 0 para algún p y r, algún p y r, tales que r es mayor a p. Supongamos que se conocen los valores de p y r, pero no los de a sub 0 y a sub 1. Precisamente f de 0 va a ser igual a sub 0, que es lo que se quiere obtener. Igualmente, que ya se ha calculado f para dos pasos h y h sobre q, siendo q cualquier entero positivo. Se tendrá que f de h es igual a sub 0 más a sub 1 por h a la p más o de h a la r. F de h sobre q va a ser igual a sub 0 más a sub 1 multiplicado por h sobre q a la p más o de h a la r. Esto va a ser igual a sub 0 más a sub 1 por q elevado a la menos p por h a la p más o de h a la r. Este es un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas a sub 0 y a sub 1. Si se resuelve, se obtiene que a sub 0 va a ser igual a f de h más f de h menos f de h sobre q elevado a la menos p menos 1 más o de h a la r, cuya precisión ahora es o de h a la r, mejor que la anterior o de h a la p, puesto que r es mayor que p. Usaremos la extrapolación de Richardson para mejorar la precisión con la que se calcula la derivada de seno de x en x es igual a 1. Utilizando la fórmula adelantada de derivación, se tiene que f de h es igual a sub 0 más a sub 1 de h por o por h al cuadrado. Por lo que aquí p es igual a 1 y r es igual a 2. Si se usan los valores de h es igual a 0.5 y h es igual a 0.25, es decir, que q es igual a 2, se tiene que f de h es igual a seno de 1.5 menos seno de 1 sobre 5, que da este valor, y f de h sobre 2 es igual a seno de 1.25 menos seno de 1 sobre 0.25, da este otro valor. El valor extrapolado es entonces f de 0 es igual a sub 0, que esto es igual a f de h más f de h menos f de h sobre 2 sobre 1 sobre 2 menos 1, que es igual a 2f por h sobre 2 menos f de h, que da igual a 0.54861, frente al exacto, que es el coseno de 1, que es igual a 0.540302. Y aquí está la gráfica, el valor extrapolado está en este punto y los valores calculados están en esos otros dos puntos. Siguiendo con la extrapolación de Richardson, haremos un pequeño script en donde mostraremos cómo solucionar un ejemplo de estos. En este caso utilizaremos el anterior mencionado de seno de x y procedemos a ver cómo funciona el script. Asignamos un nombre a esta función, que en este caso será de Richardson. Asignamos una variable global, colocamos que el formato será long y solicitamos la función. En este caso fun será la función que habremos de evaluar, x sub 0 será el valor inicial, h y tol, que será la tolerancia a el error. Asignamos que el error va a ser igual a 1, j va a ser igual a 1, x asignamos el valor que de x sub 0 más h y hacemos la primera evaluación asignado a la variable f1. Cambiamos el valor de x, va a ser x sub 0 menos h y volvemos a evaluar la función sobre la variable f2. Ahora asignaremos este valor de la matriz D de 1 por 1 al resultado de f1 menos f2 dividido por 2 veces h. Una vez teniendo este valor inicial, procederemos a hacer el ciclo. Utilizaremos un while que se repetirá mientras el error no supera la tolerancia. Y comenzamos con h, asignamos que va a ser dividida sobre 2, reiteramos las funciones que x va a ser igual a x sub 0 más h, volvemos a evaluar la función, pero esta vez con otra variable diferente, va a ser f3, otra vez volvemos a cambiar el valor de x, en este caso será menos h,
y regresamos a evaluar, pero con una variable de f4. Ahora, ya estando en el ciclo, haremos que la matriz en el punto j más 1 más 1 va a ser igual a f3 menos f4 dividido por 2 veces h. Generamos otro ciclo que en este va a ir de 1 a j, en donde realizaremos esta operación, que va a ser igual a d de j más 1 de k más 1 de la matriz, va a ser igual a 4 elevado a la k por la parte de la matriz d de j más 1, k menos d jk. Todo esto dividido sobre 4 elevado a la k menos 1. Una vez terminado este ciclo for, obtendremos el error absoluto de d j más 1 menos d de j, j. Y incrementamos j. Una vez que se generen todas las interacciones, se detendrá cuando el error supera la tolerancia. En este caso la tolerancia varía dependiendo de la variable que hayamos ingresado. Obtenemos el valor de el tamaño de la matriz y la imprimimos. Y por último imprimimos que el valor aproximado calculado va a ser igual a la posición de d en la matriz. Entonces procedamos a realizarla. Entonces ejecutamos la función de Richardson. Ya tenemos aquí una compilación, entonces solo metamos los valores. En este caso será seno de x. El valor de x0 va a ser igual a 1. El valor de h ingresamos por 0.2. Y el valor de tolerancia va a ser pequeño, va a ser de 10 elevado a la menos 4. Corremos y nos da lo que contendría la matriz D, que en este caso son los valores de todas las interacciones. Y como podemos ver, nos da que el valor aproximado calculado es de 0.54. Ahora, para comprobar que este valor sea correcto, realizamos su comprobación básica, que sería el coseno de 1. Y podemos comparar la diferencia, varía entre algunas décimas. Bueno, eso sería todo. Espero que este video les haya servido para poder comprender un poco más sobre los temas de la derivación numérica y la extrapolación de Richardson. Por su atención, gracias.